espero que estén bien. Quiero compartir un mensaje que lo he titulado Hasta que pasen los quebrantos. Quiero que me acompañen a su Biblia. Vamos al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 22. Pueden ir buscando ahí el pasaje, Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a estar en el verso 1, al 5, por favor. Vayan buscándolo ahí. Este pasaje tiene muchos elementos que lo podemos aplicar a nuestro diario vivir, a nuestra vida cristiana. Tal vez sí le podemos bajar un poquito el monitor, un poquito, por favor. Entonces, cuando vayamos leyendo el pasaje, quiero que le ponga atención a muchos detalles, porque en el transcurso de la enseñanza usted se va a recordar por qué vamos a estar hablando de eso. Y dice así: entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas también igual a los de David, o otros que estaban endeudados o que estaban descontentos. Personas posiblemente sin futuro, personas que no tenían un futuro claro, personas sin visión. Y dice, y David llegó a ser capitán de 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Oiga lo que está diciendo el pasaje acá. David estaba en una cueva. El pasaje dice que David había hecho de esa cueva su fortaleza. Y qué extraño, porque él ya estaba en el palacio sirviendo, le servía al rey Saúl. Estaba a cargo del ejército, o sea, tenía una fortaleza real. Algo había pasado que hizo que se fuera a una cueva llamada Adulam, y el pasaje dice que vivió en esa fortaleza. Y sigue diciendo, un día el profeta Gad le dijo a David: deja la fortaleza, deja lo que has hecho tú una fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. David, has hecho de una cueva una fortaleza. Debes dejar esta cueva en este momento. Pareciera seguro para ti, David, pero no es el lugar al que Dios te ha llamado. David, pareciera una cueva confiable, pero no es el lugar para el cual naciste. David, tienes que salir de ahí. Padre, te doy las gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es una semilla que siempre va a dar fruto. Ahora te pedimos que el campo donde se ha sembrado, que somos nosotros, nuestros corazones, sea fértil, que podamos recibir tu palabra, que haya transformación en nosotros, que hayan cambios en nosotros, que haya perdón en nosotros, que haya restitución a través de tu palabra, y que no salgamos de aquí, Señor, siendo las mismas personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez, un gran hombre en el siglo XX llamado Leonard Ravenhill, yo lo sigo mucho, me gusta buscar mucho de sus videos. Él habla mucho sobre avivamiento, no es muy conocido. Él muchas veces es muy criticado porque en sus libros que habla sobre avivamiento lo tildan como un poquito radical, pero viendo su vida y viendo lo que él escribía y lo que él predicaba, yo puedo ver que él era un hombre que vivía lo que él hablaba. No simplemente hablaba y hablaba de la Biblia y su vida era otra cosa, no, él vivía literalmente, aunque muchos decían que era radical. Y en uno de sus libros, que se llamaba ¿Por qué no llega el avivamiento?, él deja una frase inconclusa para que la gente que sigue a Jesús
la llene de acuerdo a su percepción. Y él dice, un seguidor de Cristo es llamado a, pone 3 puntos suspensivos. Después sigue diciendo, un seguidor de Cristo tiene que ver con una invitación a, y pone nuevamente 3 puntos suspensivos. Deja esa frase inconclusa para que la persona que lo lea pueda escribir y rellenar de acuerdo a lo que ha percibido, de acuerdo a la revelación que ha tenido. Y entonces escuché hablar de que muchos lo rellenaban y decían, un seguidor de Cristo es llamado a ser reconocido, un seguidor de Cristo es llamado a ser próspero, un seguidor de Cristo es llamado a vivir en victoria, un seguidor de Cristo es llamado a alcanzar la felicidad. Pero Leonard Ravenhill, después de dejar ese espacio para rellenar, él lo rellena de acuerdo a lo que él ha vivido en su vida cristiana. Y dice, un seguidor de Cristo es, el llamado a ser un seguidor de Cristo es un llamado a sangrar. En el siglo XXI esto no es como muy bien recibido, pero pareciera que las personas hoy en día en el siglo XXI que quieren seguir a Jesús, quieren utilizar a Jesús para lograr sus metas. Quieren utilizar su posición como hijos de Dios para muchas veces adquirir sus deseos caprichosos. Pero pareciera que más bien tenemos los zapatos al revés. Leonard Ravenhill dijo, el verdadero discípulo de Jesús tiene un llamado a sangrar. Y tal vez suena un poco extremo, tal vez pueda sonar un poco extremo, pero toda persona que se dice ser un seguidor de Cristo sabe que implica que no todos los días van a ser color de rosa, van a ser días llenos de desafíos, llenos de retos, llenos de dificultades, llenos de persecución, llenos de tristeza. Eso es el día a día de un cristiano también. Pero si tú y yo estamos disponibles el día de hoy, yo sé que Dios nos va a dar la fuerza para que podamos sobreponernos a cualquier oposición, sobreponernos a cualquier circunstancia y ahí sí ser más que vencedores. La vida está llena de dificultades, ya esto lo hemos dicho, hemos dicho muchas veces el pasaje de que en el mundo vamos a tener aflicción. Sí, ya sabemos eso, pero yo no estoy glorificando aquí tampoco el sufrimiento. Yo no voy a glorificar el sufrimiento porque no se trata de eso, pero el sufrimiento tiene un lugar en nuestra vida cristiana y tenemos que estar atentos a eso, tenemos que estar conscientes en eso, porque si no la vida en cualquier circunstancia que se nos venga nos va a desalentar y vamos a querer ver el camino de seguidor como Cristo como algo demasiado difícil que lograr. Pero Jesús lo dijo muy claro. Jesús dijo que este camino de ser un seguidor de Cristo no era un camino de autosatisfacción. No es un camino de autosatisfacción, es un camino de autonegación. ¿Por qué? Porque el verdadero seguidor de Cristo es una persona que vive abrazado a la cruz todos los días. Un seguidor de Cristo es aquella persona que ha entendido que seguir a Cristo es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y es importante mencionar esto y yo sé que ya usted está esperando que lleguemos a esa parte, ya vamos a llegar, téngame un poquito de paciencia, pero necesito establecer esto como una base para que entendamos por qué voy a hablar de este tema. Es importante tener conciencia de los tiempos que estamos viviendo, tiempos donde la popularidad lo es todo, donde el darte like, el aceptarte en las redes sociales, lo es todo. Las personas, ustedes los ven en las redes sociales, hacen cualquier cosa, pierden su dignidad para poder tener la aceptación de los demás. Vivimos en tiempos de desafíos, pero déjeme nada más puntualizar 4 desafíos así rápidos que usted y yo nos vamos a estar enfrentando rápidamente en el vivir cristiano, para ya luego entrar en el texto. ¿Cuáles podrían ser? Número 1, no a todo el mundo. Si vas a seguir a Cristo como lo dice la Biblia, bíblicamente, no a todo el mundo le vas a caer bien.
No todo el mundo te va a dar like en el Facebook, no todo el mundo te va a agregar en el Instagram, no todo el mundo te va a seguir en Twitter, pero vas a tener que estar bien con eso. Por más consagrado que seas, por más que leas la Biblia, por más que ayunes, no todo el mundo le vas a caer bien. De hecho, hay muchas personas que cuando ven que haces cambios en tu vida, pueden pensar, este es más uno del montón. Este no me convence mucho. Yo lo he escuchado. A mí me lo han dicho. Los seguidores de Cristo se van a topar con personas que quieran desacreditarlo en todo momento y vas a tener que estar bien con eso. Número 2, siempre van a haber personas que se quieren enojar contigo. ¿Por qué? Porque no importa cuán dirigido seas por el Espíritu Santo, van a ver, no vas a estar de acuerdo con todo el mundo, ni las personas van a estar de acuerdo contigo. Número 3, experimentarás poco sentido, ponga atención, experimentaremos poco sentido de autorrealización. Un seguidor de Cristo experimenta poco sentido de autorrealización y eso lo opuesto al sistema de este mundo. ¿Qué es lo que dice el sistema de este mundo? Debe ser victorioso, debe ser el mejor de todos, eres el más capaz, eres el más inteligente, tú te lo mereces. Un seguidor de Cristo vive con un sentido, no vive con un sentido de autorrealización. Porque aunque tengas éxito en lo que hagas, en tu trabajo, en tus tareas, en tus estudios, toda la gloria siempre va a ser para Dios. Y no hay sentido de autorrealización en el caminar cristiano. Muchos hablan de que tienes todo el potencial para llegar a ser quien tú eres y hay libros disque cristianos que te llevan a eso, al positivismo y este tipo de cosas, pero la respuesta de acuerdo a Jesucristo es esta. Lucas 17:9 dice: ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber él hecho lo que se le mandó? Palabras de Jesús: cuando hayan hecho todo lo que les he ordenado, deben decir: siervo inútil soy, pues lo que debía hacer, eso hice. Toda la gloria siempre, siempre, siempre va a ser para el Señor. ¿Por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y al final del día, un seguidor de Cristo no tiene ese sentimiento de autorrealización, tiene poco sentimiento de autorrealización, aunque es bueno, aunque no estoy satanizando tampoco. Tienes que sentir que estás logrando, sí, pero con ayuda de Dios, al final la gloria es para Él. El caminar cristiano entonces es una lucha constante contra el legalismo también, contra el libertinaje, contra el desánimo. Vamos a encontrarnos indiferencia, inclusive aquí en la iglesia, ignorancia, oposición, pero tu peor enemigo, ¿sabes cuál va a ser? Tu propio corazón. Tu propio corazón. Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice una pregunta: ¿quién lo conocerá? Ni siquiera uno mismo conoce el corazón. Engañoso es el corazón. El corazón es nuestro peor enemigo. Número 4, no todos responderán positivamente cuando le sirvas al Señor. Y con esto debes estar de acuerdo también. Vas a ser criticado, vas a ser criticada inclusive a tus espaldas, porque la crítica de frente no duele tanto. La crítica que duele es la que te hacen por detrás. Pero lo vas a tener que asimilar. Y vas a tener que asimilar que la mayor crítica que vas a recibir cuando seas un seguidor de Cristo, cuando somos un seguidor de Cristo, van a venir de los que se llaman tus amigos o los que se llamaban tus amigos. Pero también en el caminar cristiano, ya voy cerrando para empezar con el pasaje, muchos van a tener, va a pasar por su mente el querer desertar.
Muchos en la vida cristiana, el día a día, llevar una vida de acuerdo a la Biblia no es tan fácil. Entonces, para muchos va a ser más fácil desertar, irse de la iglesia, pasar de iglesia en iglesia, simplemente perderse y venir en un tiempo, desaparecerse, aislarse. Seamos sinceros, ¿quién no ha tenido pensamientos de desertar? Yo no estoy diciendo quién ha desertado. ¿Quién no ha tenido pensamientos de desertar? Todos, en algún momento de nuestra vida, pasamos por un sufrimiento, por un momento tan duro que quisimos desertar. Nadie se exime de eso. Y van a haber momentos donde usted y yo nos podemos sentar tan solos, nos podemos sentir tan solos, que al final no vamos a querer cargar a nadie y nos vamos a aislar. Pero llegará el momento en que la cueva va a llamar la atención de todos. Va a llamar la atención de todos. ¿Por qué? Porque la cueva se ve sumamente atractiva. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer del pasaje de David, de Primera de Samuel? ¿Hacia dónde le escapaba él? Hacia una cueva. Y van a pasar momentos donde Dios te ha utilizado, donde Dios te ha usado, pero se va a ver más atractiva la cueva por el sufrimiento que estás pasando. Y vas a querer eliminar el sufrimiento, el dolor, la vergüenza en la cueva, aun si le ha servido a Él. Momentos donde Dios te ha usado acá en la iglesia o fuera con tu familia, donde la cueva se va a ver sumamente atractiva. Y precisamente este es el caso de un hombre llamado David. David enfrenta estos y muchísimos desafíos cuando Dios lo llama. ¿Quién no ha enfrentado desafíos? Y en el momento de su vida, en este momento cúspide donde había matado a Goliat, Saúl lo había puesto a cargo de miles de soldados, estaba teniendo un muy buen papel en el reino. La cueva parecía un lugar donde quedarse, un mejor lugar donde quedarse. Y todos los grandes, usted y yo nos ponemos a ver la Biblia, podemos ver que grandes hombres de Dios experimentaron cuevas, soledad, llanto, miedo, persecución, enfermedades. Pero David llega a esta cueva llamada la cueva de Adulam. Bueno, él llegó a varias cuevas. Él llegó a la cueva de un lugar llamado Adulam y llegó a otra cueva de Engadi, donde ahí él tuvo que salir huyendo de Saúl. ¿Por qué salió huyendo de Saúl? Dios había levantado la cabeza de David, y no sé si ustedes se acuerdan donde la gente del pueblo decía: Saúl mató a los miles, pero David a los 10,000. Y dice la palabra que en ese momento algo entró en el corazón de Saúl, que no le gustó que David tuviera más protagonismo. Y entonces está Saúl, David se encargaba de tocar música para apacentar a Saúl, y dice que en un momento trató de matarlo 2 veces con la lanza. Yo no sé cómo lo corrió, le tira una y no lo pega, y le tira otra y no lo pega, y en un momento dice Saúl: no, a este lo voy a tener que poner en batalla para que lo maten, no lo soporto. Dios lo está usando, tiene más importancia que yo. Y en ese momento entonces David huye a una cueva. La cueva de Adulam. La cueva de Adulam pensamos que se llamaba la cueva de Adulam. No, la cueva de Adulam era que estaba en un lugar cerca de Judá, cerca de Belén, que se llamaba Adulam. La ciudad se llamaba Adulam. No es que la cueva se llamaba Adulam. O sea que si la cueva estuviera aquí en San José, sería la cueva de San José, para entenderlo un poco mejor. Pero también había ido a una cueva de Engadi, y esto tenía vista al mar.
pero al mar muerto. Cuando David se metía en su fortaleza, en lo que él había hecho, su fortaleza, y quería salir en las mañanas, ¿qué es lo que veía? Desierto. Cuando él se levantaba, veía desierto y veía muerte. Ese era el panorama de David todos los días, todos los días. Después de experimentar un momento de gloria, la fama le duró poco. Oiga, la decisión de David de huir le costó su esposa, le costó su amigo, le costó el privilegio de estar en el reino, le costó la tranquilidad, le costó que Saúl lo liderara. Y en un momento David, en ese espacio donde él está huyendo, llega a manos de unos filisteos y dicen: aquí tenemos que matarlo porque este es de la guardia de Saúl. Y se empieza a hacer el loco. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pero ¿saben por qué se hace el loco? Esto sí, es increíble estudiar la Biblia a profundidad, porque en ese momento los filisteos creían que cuando una persona era loca o algo así y alguien lo mataba, los espíritus le entraban a la persona. Entonces por eso es que David empezó a hacerse el loco, sacaba saliva por la boca, y entonces dije: no, déjenlo ir, déjenlo ir. Por eso es que no lo mataron. Él actuaba, era buen actor. David era buen actor, como muchos lo somos en la iglesia. Muchos actuamos, podemos estar enojados con nuestras parejas, con la esposa, con el esposo, y cuando vienen los domingos a la iglesia, van entrando y le dicen: mi amor, deme la mano, lo pellizca y dice que todos nos vean que somos un matrimonio perfecto. Bueno, se ríen. Somos buenos actores, inclusive sonreímos acá en la iglesia cuando por dentro estamos dolidos, cuando por dentro estamos sufriendo, cuando por dentro estamos llorando, y actuamos muchas veces con cortesía, cuando por dentro hay egoísmo, cuando por dentro hay envidia. Nos sentimos muertos por dentro, pero a todo el mundo le decimos, cuando nos preguntan: estamos prosperados, ¿cómo dice la gente? Bendecidos y en victoria. Pero por dentro, destrozados. Somos buenos actores, igual que David. David pierde su posición del palacio y en ese momento escribe el Salmo 34, que es un salmo lindísimo. Se puede repasarlo en su casa. Pero aunque David en su momento de sufrimiento adora a Dios, no le pide dirección a Dios. Él no le pregunta a Dios qué hacer. Adora a Dios, como muchos lo hacemos, pero no le pide dirección a Dios. Y su vida está tan descontrolada, que no consulta a Dios, sino que hace, corre, como muchos lo hemos hecho, corre. Y posiblemente David pensó que Dios se había olvidado de él, que huyendo de la crisis, yéndose hacia una cueva, todo se iba a solucionar. Esta cueva estaba cerca de Judá, cerca de Belén, donde David había llegado, donde David había nacido. Y como les dije, tenía vista al mar muerto. Un mar que no tiene vida, un mar que no da vida. Esa era la visión que él tenía. Todo lo que él veía todos los días era desierto y era muerte, desierto y muerte. Sueños muertos, proyectos muertos, matrimonios muertos, metas muertas, relaciones muertas, amistades muertas, ministerios muertos. Era la visión de David. Lealtades
muertas. Lo único que David podía ver era muerte. Y déjenme hacerles una pregunta, muy sincero, respóndanse ustedes mismos. Todos los días, cuando te levantas, ¿cuál es el panorama de tu vida? No le estoy diciendo el día que te levantas a la iglesia, vienes todo feliz, como si nada hubiera pasado durante la semana. No, mañana mismo, el de lunes a sábado. ¿Cuál es el panorama que estás viendo en tu vida? ¿Están tus metas palpables todavía? ¿Tu ministerio está como una vez Dios te lo prometió y te habló? ¿Estás siguiendo a Jesús como lo lees en la Biblia? ¿Cuál es el panorama de tu vida? Algunos podrían decir, mi panorama es desaliento, mi panorama es desánimo por lo que me hicieron, inclusive en la iglesia. Tengo miedos, tengo dudas, incertidumbre. Pero déjame decirte algo. Hay algo que le puede dar vida, inclusive al mar muerto. Hay alguien que le puede dar vida, inclusive al peor panorama de tu vida. Lo único que le puede dar esperanza al panorama de tu vida se llama Dios. Se llama Dios. No podemos evitar ni negar las realidades, porque eso es un mal que nos han enseñado en la vida cristiana. Que eso es un problema para muchos que dicen que fe es negar. Muchos nos han enseñado que si estás enfermo o estás enferma, si estás dolido o estás dolida, tienes que decir que no lo estás sintiendo. Muchos nos han enseñado que si estás enferma o estás enfermo, tienes que decir, no, yo no estoy enfermo. Pero déjame decirte algo, si no estás enfermo, entonces ¿cómo Dios te va a sanar? Si no dices que necesitas ayuda con tu pecado, con tus limitaciones, entonces ¿cómo Dios te va a ayudar? La fe no es negación. Eso es algo que enseñaban muchas personas atrás. Pero la fe no es negación. Muchos nos dicen, no, haga como si nada hubiera pasado, pero yo me levanto y vuelvo a ver para atrás y todavía está, no desaparece. Mis problemas siguen siendo los mismos todos los días. ¿Por qué? Porque la fe no es negar la realidad. La fe no niega la realidad. ¿Sabes qué hace la fe? La fe enfrenta la realidad, no la niega. La fe te dice, tú tienes un enemigo que es grande. La fe te dice, tú tienes un problema muy grande. La fe te dice, tú tienes un obstáculo muy grande. Pero también la fe te dice, tu Dios es más grande que todo lo que puedas enfrentar. La fe no niega la realidad, la fe enfrenta la realidad. La fe te dice, sí, tú tienes un problema, pero también te dice, tu Dios es real. Tu Dios es real. Pero lo tienes que enfrentar. Lo tienes que enfrentar. Tienes que enfrentarlo. No puedes seguir huyendo. No puedes seguir huyendo de esos sueños rotos, construyendo sueños, tapando los sueños que ya tenías, proyectos muertos, relaciones muertas, metas muertas, matrimonios muertos que viven el día a día, pero murió el amor. Ministerios muertos que posiblemente muchos están sirviendo, pero sin la pasión que deben tener por el amor a Cristo. Pero en la cueva David se sentía muy cómodo. Parecía un lugar seguro. La cueva pareciera que no es un lugar tan malo. David se sentía cómodo, pero déjame decirte algo para que entiendas la diferencia. Tú y yo podemos ser salvos inclusive dentro de la cueva. Tú y yo podemos ser salvos inclusive dentro de la cueva.
pero no vamos a alcanzar la real satisfacción, no vamos a alcanzar el propósito real por el cual Dios nos ha hecho si estamos dentro de la cueva. ¿Será que puede haber algo más para nosotros? ¿Habrá algo más para usted y para mí de lo que estamos viviendo? Y en ese momento empieza a brotar desde el corazón de David la palabra que el Señor había sembrado en su vida, los sueños que Dios había sembrado en su vida, y comienza a darse cuenta que la cueva no era el lugar, la cueva no se parecía a ese lugar que Dios le había prometido. La cueva no encajaba en lo que Dios había puesto en su corazón. Y en ese momento David empieza a orar. Y después de tanto tiempo, David ora en el Salmo 57 y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he puesto mi confianza, porque en ti he puesto mi confianza. Y dice: y en la sombra de tus alas, aleluya, y en la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pasen los quebrantos. David descubre que lo había protegido hasta este momento, que lo que te tiene a ti y a mí hasta este momento vivos, no es porque somos muy capaces, no es porque hemos bailado la vida. Han sido las alas de Dios, ha sido la protección de Dios. No era la cueva, no era su inteligencia, no eran sus habilidades, no eran las supuestas fortalezas. Y en la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pasen los quebrantos. Por eso no podemos dejar de ser vulnerables delante de Dios, porque si hay alguien que puede protegernos, es el Señor. Si hay alguien que puede cubrir tus faltas, es el Señor. Si hay alguien que puede cubrir tus caídas, es el Señor. Es el Señor. Había algo dentro de David, algo sembrado dentro de David, que él dijo: esta cueva es solamente un lugar temporal. Este no es el lugar, decía el Espíritu Santo, para el cual tú fuiste diseñado. De esta forma que estás viviendo, David, no ha sido diseñado por mí. Naciste para algo más. Y por eso David decía: y a la sombra de tus alas me refugiaré. Cuando pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Y han pasado situaciones de vergüenza. Tal vez has pasado situaciones de vergüenza. No sé qué has pasado en tu vida, que tal vez te da vergüenza volver a servir. No estás sirviendo de la misma manera, o ya no le hablas a la gente de Jesús. Algo pasó dentro de ti que te quebró y has hecho de la cueva una fortaleza. No te gusta mostrarte vulnerable delante de la gente porque te han enseñado que es sinónimo de debilidad. Pero posiblemente fallaste, posiblemente te fallaron, te sientes solo, hiciste un desastre con tu vida, has tratado de enmendar las cosas, tomaste decisiones incorrectas, sirves pero sin pasión. Nada más vienes y oyes la palabra, no te involucras porque hay miedos en tu corazón. Estás roto o rota por dentro. Y posiblemente hoy acá, o las personas que nos están viendo, hay personas rotas que no les gusta decir que están rotas. Y ojo, yo no estoy diciendo que estás en pecado, yo no estoy diciendo eso. Simplemente estás roto y te has aislado en la cueva. Y anhelas ser restaurado, y anhelas vivir la vida que Dios te ha formado, por el cual tú naciste. Tú sabes por qué naciste. Anhelas ser restaurado o restaurada. Pero muchos tenemos miedos de que la gente se dé cuenta por las cosas que hemos pasado. Si algo ha hecho el Señor en mi vida es hacerme vulnerable y perder la vergüenza de las estupideces que hacía en el pasado. Porque fue la forma de yo salir de esa cueva. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? ¿Sabes lo que dice la palabra para ti? Para los que están rotos. ¿Sabes qué dice en el Salmo 34?
escrito por David: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aleluya. Cercano está Jehová. Y voy terminando con esto. ¿Recuerdan del pasaje que estábamos hablando al principio? En un momento David le llega la revelación y sale de la cueva y empieza a ver un montón de personas que querían entrar a la cueva con él, y empieza a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 400 personas rotas igual a él, quebradas igual a él, con problemas igual a él, con dudas, con vergüenza. 400 personas llegaron donde David, quebradas, con problemas posiblemente peores a los de David, pasando momentos incómodos. Pero déjame decirte algo: esas personas llegaron a donde David por algo. Y este es un problema tal vez de este siglo XXI, donde pensamos que la iglesia es un museo para santos, donde pensamos que la iglesia es un lugar solamente para gente perfecta. La iglesia no es un museo para santos. La iglesia es un museo, es un lugar para gente perdonada, no perfecta. Y ellos llegan a donde David, y David les dice: ustedes acá también van a ser protegidos. Y ellos le dijeron: David, no te venimos a señalar como lo hacemos acá en la iglesia. David, no te venimos a señalar, sabemos que eres imperfecto, David. No estamos acá para juzgarte. Ni siquiera a Dios le importa lo que hiciste ayer, si te arrepientes o si cambias la forma de vivir. ¿Sabes qué le dijeron? Estamos aquí para cubrirte. Estamos aquí para cubrirte. Estamos aquí para cubrirte, David, para cubrirte. Dios nos utiliza, iglesia, como las alas, como sus alas, para cubrir a la gente, para cubrir a la gente rota, para cubrir a la gente de pecado, que está llena de pecado, para cubrir a la gente que está en sufrimiento. David, en lo que te recuperas, te vamos a cubrir. ¿Sabes qué? En lo que te recuperas, la iglesia te va a cubrir. En lo que te recuperas, la iglesia te va a cubrir. En lo que te sanas, la iglesia te va a cubrir. Para eso está la iglesia hoy acá. Hasta que pasen los quebrantos. Mientras estés en tu cueva, la iglesia te va a cubrir hasta que pasen los quebrantos. Y a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pasen los quebrantos. Y aún pueden haber personas que en medio de su cueva se pueden sentir solos, pero Dios te va a poner gente a tu lado. Posiblemente van a ser pocas personas, no van a ser muchas. El Señor quitó de mi vida muchas personas y puso pocas en mi vida, pero van a ser las personas adecuadas. No necesitas muchas personas para poder salir de la cueva. El Señor va posiblemente a usar una persona. Tienes que abrir tu corazón. Y si en algún momento te sientes solo, no sabes a dónde acudir, ¿sabes qué decías David en el Salmo 142? Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocerme. Estaba pasando por vergüenza. No tengo refugio, decía David. No hay nadie que me cuida. Pero él decía: clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en esta tierra de los vivientes. Clamé a ti, dijo David. Clamé a ti, dijo David. Clamé a ti, dijo David. Clamé a ti. Si te sientes solo, si te sientes sola, clama. Simplemente clama, clama, clama. En el Salmo 22 dice: porque Él no desprecia ni tiene poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Aleluya, aleluya. La cueva no es tu lugar. La cueva no es tu lugar. Ese espacio que te has sentido cómodo o cómoda no es tu lugar. Sabes que Dios te ha llamado a más. Sabes que desde hace mucho Dios te llamó y no estás cumpliendo lo que Dios te había prometido. No estás viéndolo. Ves apenas un paisaje. Pero hoy Dios te dice:
ese panorama cambia. Debes salir de la cueva. Hoy tu panorama cambia. No más desiertos, no más muerte. Ahora verás vida. Serás de las personas que cubrirán a los demás. Vas a ser parte de mis alas, porque vas a ser parte de la iglesia que cubre a las demás personas, y vas a extender el reino a causa de mí. Y en sus alas me refugiaré hasta que pasen los quebrantos. Él es tu libertador, Él es tu protector, Él es tu libertador. Te libera de esa crisis, te libera de esa enfermedad, te saca de esa cueva que te ha oprimido, que te ha hecho pensar que estás hecho para eso, que ya no vas a lograr nada. Este es tu libertador. Tu libertador es a quien tienes que clamar. Clama, clama, no te puedes quedar ahí como si nada estuviera pasando. Tienes que clamar. Si quieres salir de esa cueva, tiene que haber algo dentro de ti que te está diciendo: no naciste para eso, no naciste para eso. Clama al Señor, clama al Señor.